Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es un día especial. Empezamos el mes de octubre con grandes eventos. Tenemos como invitado el día de hoy a Luca Piatelli, que es parte de la comunidad de datos. Este mes, Lucas, estamos celebrando, por decir celebrar, estamos celebrando Power Query desafiando lo tradicional, porque usualmente utilizamos el Power Query solo para importar datos, hacer algunas transformaciones y luego consumir lo que hagamos en Power Query en los dashboards, ¿verdad? En Power BI Desktop. Pero Power Query tiene un mundo de opciones diferentes que tenemos que explorar. Y el día de hoy tú nos traes un tema interesante que es sobre los parámetros. Y hemos titulado pues esta sesión Parámetros sin límites. Así que vamos a ver todos esos ejemplos que tú nos traes. Estoy ansioso por verlo y espero que todos los asistentes también lo puedan disfrutar. Pero Tal cual. antes quiero presentarte, Luca, porque hay que darle honor a nuestro invitado, en este caso tú. Para toda la audiencia, Luca es director de la Diplomatura de Business Analytics. Él es argentino, reside en Argentina en este momento. Así que, Luca, podemos decir que eres de exportación de Argentina para el Puede mundo. ser. Tal cual. Tú eres líder de proyectos de inteligencia de negocio y también eres profesor de analítica avanzada, lo cual quiere decir que tienes esa experiencia en poder desarrollar esos modelos y todo lo que tiene que ver con analítica, ¿verdad? Analítica avanzada. Ujú. Luca también domina lo que es R, Python, Power BI, entre muchas otras herramientas, pero podemos mencionar estas. Y saben algo interesante, Luca le gusta la pizza de pepperoni. Y esto es pues para conocer la parte humana de cada uno de nosotros. A mí también me encanta, Luca, pues hay pizza de diferentes sabores, le echan de todo lo que encuentre, quienes la preparen, pero a mí me encanta la de pepperoni solo. Así que creo que Es la en eso mejor. sí, definitivamente. Y también, mira, esto me encanta. Te gusta la playa, es wow, qué mejor lugar para relajarse, ¿cierto? La playa, Y aunque comer pizza. y comer pizza en la playa, no lo he hecho. Usualmente cuando voy a la playa como pescado o cualquier cosa de esos productos marinos, pero no he intentado comer pizza. Voy a ver qué tal sabe la pizza, si sabe diferente. Y también Luca le gusta lo que es la lectura, así que a leer diferentes tipos de libros. Entonces, Luca, mira, después que tú terminas tu sesión, hoy vamos a tener sorpresas. Tú vienes a esta invitación que te hemos hecho, pero no vienes con las manos vacías, vienes con sorpresas. Pero vamos a dejar Tal esa cual. sorpresa para cuando tú termines de dar tu exposición. Y pues parámetros, Lucas, parámetros es un tema interesante. Puede ser tan sencillo como tan complejo. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, y ahí me meto también en la importancia de Power Query, ¿sí? Porque es una aplicación tan o igual de grande como Power BI, ¿sí? Porque lo que nosotros conocemos de DAX, de visualización, de modelado, es mucho contenido, pero también existe mucho contenido en Power Query y es súper interesante combinarlo, ¿sí? Conocerlo y poder combinarlo con lo que hacemos en Power BI, porque eso nos llevaría a mejores y mejores tipos de desarrollo que podemos llegar a generar. Absolutamente. Y pues no queremos esperar más. Te voy a dar la oportunidad de que puedas compartir la pantalla y muestres lo que nos ha preparado Lucas. Gracias. Genial, buenísimo, buenísimo. Ahí me imagino que me están viendo. Sí, Cualquier cosa, pueden preguntarme, abrir el micrófono, charlamos, conversamos, o me lo escriben por chat y Gabriel me lo puede leer. Como decía Gabriel, hoy vamos a trabajar o vamos a aprender un poco sobre parámetros, pero sobre todo sin límites. Y acá, con Gabriel nos gustan los memes, entonces estuvimos con varias ideas y esta fue la ganadora. Y la verdad que hay una diferencia muy grande entre utilizar Power Query sin parámetros y con parámetros. La idea de la charla de hoy es que conozcan algunas de esas ideas, no todas, ¿sí? Más que nada para que sepan un poco todo lo que se puede hacer y ya a partir de ahí es su imaginación, ¿sí? Así que lo importante de hoy es que veamos un poco qué son los parámetros, cómo funcionan y qué nos podemos hacer con todo eso. Eh, Principalmente,
los parámetros en Power Query, ¿sí? Nos permiten establecer valores, un valor, ¿sí? Que puede ser un valor de texto, como una palabra, Luca, prueba, pepperoni, podría ser una localización de un archivo, podría ser lo que nosotros queramos, un texto, ¿sí? Números, podemos determinar un número, ya sea decimal, no decimal, etcétera. Podemos determinar una fecha, ¿sí? 1 de octubre de 2021, por ejemplo. O podemos establecer valores booleanos, como podría ser verdadero o falso, ¿sí? Esto principalmente, algunas cosas que podemos establecer con parámetros. Recordarles, Gabriel, que para la sorpresa de la finalización, les va a convenir estar súper... pero podemos definir valores de tipo texto, tipo número, fecha, booleanos, que luego vamos a poder utilizar en nuestro proceso ETL, ¿sí? ¿Qué es el proceso ETL? Es el proceso de extracción, transformación y carga de la información en el cual podemos desarrollar en Power Query, ¿sí? Como decía Gabriel, muchas veces nosotros hacemos conexión y carga, ¿sí? Estamos haciendo la E de extracción y la L de carga, pero no transformamos nuestros datos. No aplicamos transformaciones, pasos intermedios que nos lleven de una tabla de determinada manera a otra tabla completamente transformada y mucho más valiosa para el análisis, que quizás nos simplifica los cálculos a realizar en DAX, ¿sí? Entonces puede ser que realizando funciones, trabajos en Power Query, simplifiquemos el tablero en Power BI, ¿sí? Entonces es un win-win que si lo conocemos bien, podemos empezar a generar valor y mejorar nuestros tableros. ¿Cómo accedemos a Power Query? Tenemos el objeto de transformar data, ¿sí? Acá podemos acceder a Power Query, y acá el primer truco de la noche, Control Shift más, aumenta en la vista, no sé si lo conocían o no, pero yo me enteré hace unas semanas de este truco. Control Shift más pueden aumentar el tamaño de la información. Vamos a dejarlo ahí, creo que se ve bien, si no me dicen y lo aumento un poquito más. Si no, tengo una aplicación para hacer zoom, pero no creo que la necesitemos. Bueno, ¿cómo se crea un parámetro? ¿Sí? Un parámetro, ustedes van a ver acá arriba, en la parte superior, ¿sí? Ahí ven, en la parte superior, tenemos la opción de manejar parámetros, administrar parámetros. Si yo hago clic, puedo elegir editar, manejar y nuevo parámetro. Entonces, lo que me interesa a mí es crear un nuevo parámetro, ¿sí? Y acá me pide un nombre, vamos a hacer prueba, una descripción, puedo poner alguna descripción que pueda llegar a utilizar en el futuro para el usuario final, si este parámetro es obligatorio o no, el tipo de dato que tenemos, cualquier tipo de dato, número decimal, fecha tiempo, fecha, tiempo, fecha tiempo zona horaria, duración, texto, verdadero y falso o binario. ¿Sí? Son todos los tipos de datos que podemos definir en el parámetro. Luego, podemos elegir valores sugeridos. ¿Qué son estos? Son los valores que se le va a sugerir al cliente. Puede ser cualquier valor, básicamente no tiene ninguna sugerencia, una lista de valores o una consulta. Por ejemplo, una lista de valores, yo podría decir, bueno, opción 1, opción 2, opción 3. ¿Sí? Valor por defecto. ¿Cuál es el valor por defecto? Va a ser la opción 1. Y el valor actual va a ser la opción 1. Si yo le coloco OK, me va a generar un parámetro acá, ¿sí? Que además dice valor actual, opción 1. Pero podría decir que sea la opción 2. Y ahora van a ver como mi parámetro dice que el parámetro prueba y tiene el valor opción 2. ¿Sí? Entonces acá yo puedo utilizar un parámetro y crear un parámetro. ¿Sí? También la podría editar acá y modificar las opciones y decir, bueno, ahora va a tener la opción 4 porque salió una nueva tabla que nos trae la opción 4. Bueno, lo puedo editar. Y ahora tengo la opción 4. ¿Sí? Esto es cómo se crea un parámetro. Y lo que debatíamos el otro día con Gabriel es que muchas veces en los proyectos nos pasa, y díganme si no les pasa a ustedes también,
de que trabajamos con muchos archivos Excel, que los cambian de lugar todo el tiempo, que los cambian de nombre. ¿Y esto qué genera? Que se rompa nuestro tablero Power BI porque no encuentra el origen del archivo, porque puede ser que tengamos en un mismo origen, en una misma carpeta, poder decirlo, 10 parámetros distintos, 10 archivos distintos. Entonces, si se cambia esa carpeta, los mueven de lugar, los cambian de lugar, van a tener que arreglar 10 tablas. Entonces, lo primero que pensamos con Gabriel era, no, ¿por qué no crear un parámetro que guarde la dirección del archivo para poder utilizarlo y en el caso de que haga algún cambio, yo modifico ese parámetro y si todos mis archivos están apuntando a esa ruta, con un solo cambio que haga yo, afecto a mis 10 archivos y no tengo que hacerlo uno por uno. ¿Sí? Entonces, creé un parámetro que se llama ruta de archivo. ¿Sí? Se llama ruta de archivo. Es de tipo texto. Y el valor actual es la ruta que está en mi computadora guardada en la base de datos. ¿Sí? Y por último, creé otro parámetro que es el nombre del archivo, nombre de archivo, que es de tipo texto, y que el valor actual es cliente 01.csv. ¿Sí? Vamos a ver en mi computadora que tengo clientes 01 CSV, cliente 02 CSV. Vamos a suponer, ¿sí?, que vino el cliente y le dijo, no, este archivo no se llama 01, ahora se llama 03. Cuando actualizo mis datos, ¡pum!, error. No se encuentra ese archivo. Y acá digo no, porque el archivo ahora se llama 03. Y mi conexión con parámetros no se rompe. ¿Sí? No se rompe, pero mi conexión sin parámetros sí se rompe. ¿Qué es lo que hice? Simplemente, cuando creo mi conexión al conjunto de datos, en fuente, tengo la opción de configurar esta fuente. Si la selecciono, vamos a ver que puedo seleccionar la opción avanzada o básica. Si selecciono la opción avanzada, me dice que puedo determinar la ruta del archivo en partes. Entonces, puede ser un valor de tipo texto, pero si hago clic acá, miren que me figura un parámetro. Entonces podría elegir un parámetro. Elijo el parámetro, ruta de archivo, y el nombre del archivo es ese. Entonces vamos a poner parámetro y le voy a decir que el parámetro elegido, que tiene el nombre, entonces acá, la ruta del archivo es ruta de archivo más nombre de archivo. Si hago clic OK, voilà. Y ahora me quiero conectar al archivo número 2. Bueno, el archivo número 2 le hice un filtro para que ustedes pudiesen ver que efectivamente nos conectamos a otro archivo distinto, simplemente con cambiar el parámetro. Entonces acá me estoy conectando al archivo número 2, que le filtré casi todas las filas, para que ustedes pudiesen ver a simple vista que sí realmente estamos cambiando de archivo. ¿Sí? Este es el primer caso de uso, donde tiene un montón de beneficios, porque muchas veces nos conectamos a una base de datos que tiene un IP determinado, cambia el puerto, cambia la base de datos, cambia el nombre, cambia el usuario, cambia la contraseña, todo eso lo podemos guardar como parámetros y utilizarlos para, en vez de tener que arreglar 10, 15, 20 tablas a las cuales estemos conectados, solamente tenemos que modificar un parámetro y todo el resto apuntan a ese parámetro y mejorar la conexión a nuestro conjunto de datos. ¿Sí? Este es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo de Luca, algo que pasa. Sí. ese ejemplo es interesante. Mira, hay veces que las personas por el motivo que sea necesitan utilizar Excel para consumir las transformaciones. Entonces, a veces las personas utilizan muchas fórmulas de Excel, por ejemplo, VLOOKUP, para estar buscando diferente información dentro de un mismo archivo de Excel y gastan mucho tiempo haciendo esas transformaciones. Con el ejemplo que acaba de mostrar, pueden utilizar el poder del Power Query para transformar todo lo que necesiten y luego salvar esa información
en el archivo que necesiten solo para consumir la data y no necesitar gastar tanto tiempo en transformaciones, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Ahora podemos conectarnos a cualquier lugar simplemente cambiando el texto que contiene el parámetro, ya sea de la ruta, del nombre, pero vamos a ver muchas cosas más, ¿sí? Que están relacionadas a lo que vos decís. Puede ser que necesitamos hacer alguna transformación, ¿sí? Y no nos vamos a quedar solo en la parte de la E, del ETL de extracción, sino que vamos a hacer profundidad en la parte de la T, transformaciones con parámetros. ¿Sí? Esto nos lleva al segundo caso, que es, por ejemplo, muchas veces nosotros creamos columnas condicionales, ya sea en Excel, en SQL, en Python, en Power BI. Creamos columnas condicionales. Por ejemplo, acá tenemos una base de datos que tiene los arribos, ¿sí? Los arribos a un aeropuerto de diferentes aviones a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, en este conjunto de datos tenemos la fecha, el año, el tipo de avión, la cantidad de pasajeros, a qué hora salió, a qué hora llegó, y una columna que me interesa a mí, el delay del arribo. Arriba hay delay, ¿sí? ¿Qué tan tarde llegó ese avión? Y bueno, acá podemos ver que si está negativo, llegó 15 minutos temprano, 6 minutos tarde, 23 minutos antes de lo previsto, llegó a tiempo, 4 minutos. Pero esto es muy estándar. Hay miles de posibilidades de que un avión llegue tarde. Puede llegar desde una hora temprano hasta quizás un día tarde, ¿sí? Entonces todo esto, a mí me conviene clasificarla, esta información, y decir, bueno, por ejemplo, yo quiero que me diga una columna si ese avión llegó tarde o llegó a tiempo, con un retraso o no, dependiendo de un valor numérico. Bueno, esto lo haríamos de la siguiente manera. Agregar una columna, columna condicional, y acá podríamos poner el retraso. Si la columna arriba hay delay es mayor a 10, entonces va a estar retrasado. Y si no, va a estar a tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es muy estático. ¿Por qué? Porque esta clasificación que acabo de hacer en este momento va a ser solo de 10 minutos. ¿Qué pasa si nuestro usuario de negocios, en nuestro tablero, queremos decir, bueno, ¿qué pasa con, quiero que todos mis aviones retrasados, ahora por que estoy analizando determinada aerolínea, determinado tipo de viaje, determinado sector de cliente, quiero que el retraso sea más específico, quiero que solo 5 minutos. Ya 5 minutos es un retraso para mí. Debería venir el usuario, venir a Power Query, borrar esto, escribirlo. No. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Agregar la columna condicional, pero en vez de que el valor sea un texto, que sea un parámetro. ¿Sí? ¿Y qué ese parámetro es retraso? Acá yo creo un parámetro que se llama retraso. ¿Sí? Que acá lo ven. Se llama retraso. Es de tipo decimal. Utiliza una lista de valores que va de 0 a 100. De 0 a 100 minutos. El valor por defecto es 15 y el valor actual es 10. ¿Sí? Vamos a ver si yo guardo esta información. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutos. Y acá mi columna condicional. Acá vemos que tengo el vuelo, la aerolínea, qué tan tarde llegó y si está retrasado o no está retrasado. ¿Sí? Y vamos a ver que si bajamos un poco, a partir de 10 minutos es un retraso. Vamos al caso que queríamos analizar una situación donde a partir de 5 minutos fuese un retraso. Bueno, podemos hacer clic en transformar datos, editar parámetros, ¿sí? Editar parámetros, y vamos a ir al parámetro retraso. El parámetro retraso me sale mi lista desplegable. Esto sí es una interfaz que un usuario de negocio puede utilizar. Bueno, quiero que a partir de 5 minutos sea un retraso. Ok. Aplicamos cambios. Esperamos que evalúe, cree la columna condicional, cargue la información. ¡Pum! Ahora, todos estos minutos que antes estaban a tiempo, ahora están retrasados. Y solo está a tiempo
¿sí? Lo que sea menor a 5. O sea, todos los vuelos están retrasados. Los de 4 minutos están a tiempo. Y acá simplemente el usuario puede venir, hacer clic en transformar datos, editar parámetros y elegir el que quiera. Bueno, más de 15 minutos ahora. Ok. Aplicar. Y ahora vemos que los vuelos retrasados son los que su tiempo de arribo fue mayor a 15 minutos tarde. ¿Qué les parece? Una columna condicional, dinámica, con parámetros. Vamos a pasar al siguiente caso. Hay 5 o 6 casos durante el día de hoy. ¿Sí? Trajiste buena artillería, Luca. Sí. Es interesante caso. Ese ejemplo que acabas de mostrar le da la capacidad al que consume el dashboard de poder analizar, ¿verdad? De jugar con el dashboard y así poder ajustarlo a lo que él necesita para el análisis. Tal Son buenas. cual. Y es más, ahí, muy buena pregunta, Elder. También los parámetros se pueden usar en Dataflows. ¿Sí? Entonces podemos trabajar con parámetros en un servicio local, como es Power BI Desktop, pero también podríamos crear parámetros para nuestro Dataflow y modificarlos. ¿Sí? Entonces darle la posibilidad al usuario de que modifique parámetros en cualquier tipo de servicio. ¿Sí? Porque lo va a tener tanto en Power BI Query, Power BI Desktop y en Power BI Data Flows. ¿Sí? Genial. Vamos a hacer un ejemplo de que muchas veces nos pasa informaciones en nuestras bases de datos, ¿sí? Que puede llegar a ser desde un filtro, una transformación de eliminar una columna, etcétera. Y todas estas transformaciones las podemos parametrizar, vamos a usar la palabra. Por ejemplo, yo creé un filtro, un parámetro, perdón, que se llama salario, ¿sí? Que es un valor donde yo va de 0 a 80.000. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos que filtramos. Esperen que acá le voy a poner volver a poner cliente 1 porque este no lo tengo con parámetros. Nosotros muchas veces filtramos un dataset en base a un valor. Por ejemplo, muchas veces quiero tener la venta de los últimos 3 años. Quiero tener la venta de los clientes de tal zona. Quiero tener la producción de tal tipo de producto. ¿Sí? Muchas veces nos conectamos a tablas gigantes, donde después consumimos solo una porción de esas tablas. Entonces, el proceso general es filtrarlos. ¿Sí? Entonces, acá yo le voy a mostrar un caso donde estoy viendo mis clientes y yo quiero decir, bueno, yo quiero ver clientes a partir de determinado salario. Tengo si tienen trabajo, cuánto es su edad, cuánto es su salario y si compran o no compran mis productos. Entonces, yo quiero saber cuántos clientes tengo de determinado salario mayor o solo quiero analizar clientes de un determinado segmento salarial. Para eso, la tradicional sería poner un filtro acá y decir filtro de número que sea mayor o igual a 20.000. ¿Sí? Pero esto de vuelta va a ser estático. Entonces, lo que podemos hacer es que en vez de que use un valor numérico, utilice un parámetro. Parámetros en todos lados, everywhere. Entonces, ¿qué hice? Dije que la columna salario se filtre por un parámetro que se llama salario y además salario guarda un valor numérico. ¿Sí? Que además es 80.000. Entonces vamos a cerrar y aplicar. Vamos a ir a ver la opción de filtrado y vemos que tengo 139 filas o clientes
con un salario mayor a 80.000. ¿Sí? Y vemos que si ordeno a través de mi columna salario, el salario mínimo es 80.000. Vamos a modificar eso. Transformar datos, editar parámetros, salario, 20.000. Ok, aplicar. ¡Pum! Ahora tengo 385 clientes donde el salario mínimo es 20.000. De esta manera, puedo jugar rápidamente con los filtros que le coloco en una tabla. Podría ser de una fecha, podría ser de un valor de texto, podría ser de un valor numérico. ¿Sí? Supongamos que tenemos muchas sucursales, podría poner un parámetro que filtre la información para una sola sucursal en el caso que tenga una tabla enorme. ¿Sí? Esta sería una buena solución para hacer filtrados constantemente en mi proceso ETL y una transformación que filtre la información para reducir el tamaño de la misma y poder trabajar quizás un poco más rápido o darle la posibilidad al usuario de analizar la información de un determinado filtro en particular. Vamos al siguiente caso. Estos son los casos más básicos. Ahora vamos a hacer una locura, ¿sí? Donde hasta acá terminó el nivel inicial, ahora nos subimos a la montaña rusa. Ajustense sus cinturones. ¿Por qué? Porque vamos a crear una aplicación que exporte la información de nuestro proceso ETL. Supongámonos que queremos utilizar Power Query como una herramienta de ETL, pero después el análisis lo queremos hacer en R. Lo queremos hacer en Python. Entonces, quizás la transformación de datos no sea más sencilla realizarla en Power Query porque estamos más acostumbrados, lo conocemos mejor que realizarla en Python o en R, ¿sí? O en cualquier otra herramienta, ¿sí? Entonces, podríamos decir, bueno, espera, ¿por qué yo no creo un proceso ETL que transforme la información, la filtre, la agrupe, etcétera, y después yo pueda exportarla en un archivo para tomar con otra aplicación? No solo consumir información desde Power BI, sino exportarla para consumir en otros lugares. Porque muchas veces también estamos en proyectos que nos dicen, ¿puedo verificar la información? Bueno, ahí te paso nuestra base de datos. ¡Pum! La exportamos y se la enviamos. Entonces acá, lo que yo he creado, primero, un parámetro que se llama nombre salida del archivo. Acá es un parámetro de texto que puede recibir cualquier valor. Obviamente, le vamos a poner pepperoni, ¿sí? Entonces, nuestro archivo que vamos a generar se llama pepperoni. Vamos a revisar, para que no les haga trampa, que acá no hay archivo que se llame pepperoni. Clientes 1, clientes 2, diamante y abandono de clientes. No hay archivos pepperoni. Perfecto. Vamos a guardar y ahora mi parámetro se llama pepperoni. Además, puedo determinar el tipo de archivo. ¿Quiero un CSV o quiero un Excel? Acá, en manejar parámetros, van a ver que tengo que lo quiero exportar a .csv o a .xlsx. Entonces puedo determinar qué tipo de archivo quiero. Entonces vamos a complacer a Excel, que ayer cumplió 36 años. ¿Sí? Vamos a poner que vamos a generar un archivo xlsx. Y además, ¿sí? Acá tengo mi tabla de clientes, donde lo que yo hago es, a través de Python, ¿sí? Generar un script que exporte la información. Vamos a ver ese script. Vamos a ir a vista, vamos a ir al editor avanzado y vamos a entrar en las entrañas de Power Query del lenguaje M para ver un poco lo que estamos haciendo. Y ahora, ¡pum! Ahí espero que vean un poquito mejor. Simplemente yo creé un script de Python que es exportar a Excel y un script de Python que es exportar a CSV. ¿Sí? El script de exportar a Excel básicamente es dataset, mi conjunto de datos, a Excel, to Excel, y acá
pasa algo raro. ¿Por qué? Porque en vez de que salga la ruta de mi archivo, ¿sí? Hay parámetros. ¿Sí? Porque, ¿qué está pasando acá? Si yo genero un archivo de esos, si yo genero una transformación de este estilo, acá vamos a insertar un paso. Si yo quisiese exportar a Excel, podría hacer así. Y podría exportar el archivo a mi computadora. Si corremos el script y no nos da error, vamos a exportar esta información a nuestra computadora. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver en el script cómo lo interpreta luego, ¿sí? El editor avanzado. ¿Por qué? Porque cuando generamos el script es estático. Es la ruta que yo acabo de poner en este momento. Con los parámetros podemos insertarlos dentro de determinado comando, comando Python o comando de Power Query, y ven que acá me exportó el archivo a prueba, ¿sí? Lo que acabo de hacer. Pero ¿qué pasa? Este script de Python yo lo puedo modificar, ¿sí? Acá lo podría modificar, pero no lo hacemos acá. Vamos al editor avanzado, ¿sí? Y acá yo podría decir que en vez de que lo exporte a este lugar, Luca, mi ruta, yo puedo eliminar esto, ¿sí? E insertar un parámetro. ¿Cómo se inserta un parámetro? Un parámetro se inserta con comilla, comilla, signo de is, y acá podría poner, se llamaba nombre de archivo si no me equivoco, pongámonos, acá puedo insertar un parámetro. Entonces, para insertar un parámetro, se coloca, se va a colocar en el chat, comilla, signo de i, nombre del parámetro, entonces así nosotros podemos insertar un parámetro en Power Query. Vamos a eliminar esto que acabo de hacer, ¿sí? Y yo acá creé, entonces, vamos a ir a revisar mi código, código del lenguaje M, ¿sí? Donde pongo text combine, básicamente que es un concatenar, pero en Power Query, ruta de archivo, nombre de salida de archivo y formato de salida. Entonces estoy diciendo que se guarde en tal lugar, con tal nombre y con tal extensión. Todo junto. Pero eso no es todo. Porque si fuese una aplicación, debería darme la opción de elegir si quiero exportar o no. Entonces vamos a ver que hasta ahora, justo salí, no tenemos un archivo que se llame pepperoni, todavía. ¿Por qué? Porque miren esto. Tengo un parámetro que se llama exportar. Y es true, false, es booleano. Entonces dentro de mi archivo, miren lo que tengo acá al final. Primero hago una fórmula if para saber si el formato de salida es XLSX, que ejecute el script de tu Excel, y si es CSV, que ejecute el script de tu CSV para crear un archivo Excel o un archivo CSV. Pero además tengo el archivo de exportar selección, que dice, si exportar, como es booleano no hace falta poner es igual a verdadero, igual a falso, porque así, si exportar es verdadero,
entonces ejecutame este script, que es el formato elegido. Y acá viene una segunda condición. Bueno, si es Excel va a ejecutar el script de Python primero, y si es SSB va a ejecutar el segundo script de Python. Y si no, simplemente anda a el paso de cuando te conectaste al conjunto de datos. Entonces ahora vamos a poner este parámetro en verdadero. Editamos los permisos. Y ahora, en unos segundos, vamos a ver cómo nuestra aplicación tenemos un archivo que se llama pepperoni. De esta manera, creamos una pseudo aplicación que nos exporta un archivo con el formato que queramos, ya sea CSV o Excel. Entonces, imagínense que esto lo tenemos en todos nuestros archivos y podríamos decir, bueno, elegí la tabla que querés exportar al lugar que la querés exportar y con el formato que la querés exportar. Podríamos utilizar Power Query como una herramienta para hacer procesos ETL y exportar CSVs y Excel a miles de lugares. Sería increíble. Vamos, ¿qué les parece? Absolutamente genial, Luca. Esto, o sea, de utilizar un parámetro solo para cambiar valores y limitar los datos, a llevarlo a esta potencia, por decir una palabra, en el cual has combinado diferentes parámetros para que el usuario tenga la posibilidad de cambiar la ruta, cambiar el tipo de archivo, cambiar el nombre del archivo, es algo que no es algo que se ve comúnmente o que una persona en su día a día hace, pero mira la potencia que tiene este parámetro cuando lo utilizas de esta manera que lo has presentado. Tal cual, esto solamente es el punto de partida. A partir de acá, de todo lo que ustedes quieran, creen y puedan hacer, vamos a ir al siguiente caso, al penúltimo que nos queda, que es un parámetro que yo utilizo mucho, que es realizar una muestra de mis datos. Muchas veces nos pasa, Gabriel, que nos conectamos a una base de datos que tiene millones de registros. Millones de registros. ¿Y para qué voy a cargar toda esa información si estoy haciendo mis primeros pasos en ese tablero? ¿Sí? Si lo estoy desarrollando, todavía no lo voy a poner en producción. Entonces, si estoy creando las medidas, estoy creando los gráficos para poder mostrar el MVP, yo no necesito los 80 millones de datos, los 30 millones, los 10 millones. Quizás con 10.000 sea suficiente para mí. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que hacemos es una muestra. Hacemos una muestra de la información si lo que principalmente nos interesa es la estructura. Que la tabla sea de hecho, de dimensión y que tenga determinadas columnas. Eso no lo vamos a perder con una muestra. Con la muestra vamos a hacer que una tabla gigante sea más chica para poder trabajar mejor. Entonces, acá lo que yo hago, primero, ejecuto un script, ¿sí? Que lo único que hace, miren qué simple, es una línea de código. Dataset, porque en Power BI todo conjunto de datos se llama dataset. Sample, muestra. Y quiero solo el 0,01%. Acá yo le podría poner el 0,5, no importa. Yo puse este valor para que lo veamos gráficamente, que quedan dos filas nada más. Este comando, nada más, se los voy a copiar en el chat. Porque con este comando, muestra y el porcentaje de la muestra. Vamos a ver nuestro dataset antes. Tiene como 25.000 filas, si no me equivoco. Y después de la muestra, 6 filas. Pero ¿qué pasa? Yo quiero generar una aplicación que no tenga que andar corriendo un script de Python todo el tiempo si quiero tenerlo en producción, si lo quiero tener en desarrollo. No, yo quiero que esto sea dinámico. Entonces, simplemente creo un parámetro que sea true-false. Que diga, bueno, ¿querés realizar una muestra? ¿Estás en desarrollo? Sí, true. Lo tenés que llevar a producción, simplemente cambiar de todo acá, actualizar en la nube y listo. Punto final. Entonces, vamos de vuelta al editor avanzado. Si hacer muestra es true, entonces
venir a este punto donde se ejecutó el script de Python ya, y si no, anda al primer paso, que fue cuando nos conectamos y promovimos los encabezados. Entonces, de esta manera, miren cómo puedo generar un archivo que está en producción, o lo puedo cambiar a desarrollo. Se ejecuta el script y nos filtra la información en un minuto, simple, y podríamos tener múltiples tablas dependiendo de este parámetro. Entonces podríamos decir, bueno, quiero trabajar con todo mi conjunto de datos de 30 millones de filas, de tal manera, con filtro, sin filtro, con una muestra, sin una muestra, y poder determinarlo, ¿sí? Esto es bastante poderoso, porque lo que nos va a permitir es poder desarrollar muchísimo mejor. Y acá vemos cómo efectivamente hizo una muestra. Obviamente esto es una muestra exagerada para que vean que realmente se está filtrando la información y que vean pocas filas, ¿sí? Podrían poner acá un valor predeterminado, 0,3, 0,2, 0,1, el 10, 20, 30% de la información, depende de cuánta información manejen y crea que sea suficiente. También podrían hacer una muestra con un mes. Se podrían hacer una muestra true y que además esa muestra sea del mes agosto de 2021, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos hacer esa otra función. Y como siempre dicen, lo mejor para el final es que vamos a desarrollar un algoritmo con parámetros. ¿Cómo es esto, Luca? Bueno, yo creé un script de Python, ¿sí? Que lo que hace es con PyCaret, una librería de Auto Machine Learning, crear un modelo. Y acá cuando yo digo crear modelo, ¿sí? Lo que debo colocar es el nombre de mi algoritmo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero desarrollar una aplicación donde testee varios algoritmos, ¿sí? Entonces acá yo ya tengo un algoritmo creado, que es en este caso es el LightGBM. Voy a cerrar esto. Vamos a aplicar los cambios. Y vamos a ir al último caso. Donde acá tengo mi algoritmo con la predicción realizada, ¿sí? Van a ver que tengo la predicción realizada y podría cambiar el parámetro y decir, bueno, no quiero realizarlo con este algoritmo, quiero realizarlo con este otro. Con el Extra Tree Regression. Coloco OK. Esto obviamente va a tardar un poquito más porque estamos creando un modelo de Machine Learning, aplicándolo y generando unas predicciones, ¿sí? Pero va a tardar el tiempo que tardaría cualquier tipo de algoritmo en desarrollarse. Y una vez que haga eso, van a ver cómo estos números que se encuentran acá de predicción van a cambiar. Y automáticamente no necesito cambiar mi código de Python ni generar nuevo código, sino que puedo hacer un código genérico que con el parámetro lo puedo hacer dinámico, es decir, bueno, quiero aplicar el algoritmo número A, el algoritmo B, el algoritmo C, y ahora ven cómo se está ejecutando el algoritmo en Python, y luego nos va a aplicar y transformar nuestro conjunto de datos para devolvernos esa información con una predicción, en este caso del valor de los diamantes. Y acá lo tenemos. Acá tenemos una predicción realizada para saber el valor de los diamantes. Sí podría cambiar de modelo nuevamente. Entonces, vamos a verlo más en detalle, donde nos conectamos, y ven que acá nuestra última columna es el precio de los diamantes. Cuando vamos a la aplicación del algoritmo, nos encontramos con la etiqueta, que es la predicción, ¿sí?, realizada por nuestro algoritmo. Y esto va a cambiar según el algoritmo que elijamos. Acá, para que lo veamos, puedo volver de vuelta al algoritmo que teníamos recién. Y acá yo le creé una lista de algoritmos al usuario para que no se equivoque. Porque como tiene que poner el nombre de un algoritmo, yo le dije, bueno, mira, los nombres que podés poner son todos estos, para que no ponga un algoritmo que no exista. ¿Sí?
Entonces facilita también la experiencia de usuario. Si vamos a diamante, vamos a ver que ahora va a aplicar el algoritmo. Obviamente tarda unos minutos en aplicar el algoritmo, pero de esta manera podemos generar una aplicación de Machine Learning dinámica que le permite al usuario evaluar un algoritmo on demand. Y acá tengo el resultado del algoritmo y cambió el resultado. ¿Sí? Automáticamente. Y podría así probar todos y también crear un montón de cosas más que no hemos desarrollado para esta sesión. El objetivo de esta sesión, primero, es mostrarle que hay mucho por hacer en Power Query, que Power Query tiene poder, ¿sí? Eso no tiene límites, por eso la sesión se llama parámetros sin límites. Y segundo, enseñarles a crear parámetros, insertar parámetros dentro del editor avanzado de nuestros scripts, recuerdan, con dos comillas, con dos signos de y el nombre del parámetro en el medio, para luego poder utilizarlos y también por último modificarlos desde la interfaz de usuario acá en Power BI. Wow, Luca. Esto quiere decir que puedo utilizar Power BI como un notebook en el cual al cambiar el parámetro o elegir el modelo que quieres aplicar, pues lógicamente van a cambiar también las métricas que evalúan ese modelo. Entonces Tal puedes cual. utilizarlo para validar esos detalles en lugar de ir, por ejemplo, a Jupyter Notebook. Lo podrías ver directo Claro. desde... Podríamos crear las métricas de evaluación del algoritmo con Sí, DAX, ponerlos como tarjetas y correrlo diferente y ver cómo varía, por ejemplo. Pero bueno, eso quizás pueda ser una iniciativa para los chicos que están acá en la reunión hoy y se animen a hacerlo. sí, sí, ya al cambiar el parámetro desencadena todo el resto de del valor agregado que puedan hacer con esa información. Tal cual. Excelente. O Así sea es. que has llevado al parámetro desde lo más básico hasta este tipo de cosas que, como decía antes, no son muy comunes, pero sí realmente maximiza todo lo que puedes hacer con Power Query. Y has Tal mostrado que cual. es definitivamente. Tal cual. Todo se puede hacer y lo vamos a volver a repetir. No hay límites. Así que persigan y empujen los límites. Mira, he habilitado la opción de que los usuarios puedan desbloquear el mute por si alguien tiene preguntas y las desea hacer en este momento. Vamos a abrir esta fase de preguntas. Así que bien puedan hacer sus preguntas si las tienen. Lucas, ha sido muy interesante, me ha gustado mucho la información. Yo trabajo con parámetros, lo muestro en las clases que doy, pero definitivamente cada necesidad te lleva a que vayas evolucionando. Y he visto cosas que ya he estado pensando, bueno, esto me interesa aplicarlo en mi entorno, Sí, porque, por ejemplo, ese ejemplo que diste de limitar el set de datos para no cargar todo. No te tienes idea la cantidad de veces que un usuario puede tardar 1 hora, 2 horas, hasta un día esperando que cargue toda la información para tal lograr hacer cual. diseño. Tal cual. Muchas veces a nosotros nos pasa en el trabajo que quizás puede estar 40 minutos esperando que se actualice todo, toda una tabla de hechos histórica de 4 años, de 30, 40 millones de registros según Internet. Entonces, para crear una medida, para crear un gráfico, no necesito 40 millones de filas. Sí lo necesitaré el día que tenga que hacer la verificación exacta de mis datos, pero saber que la información funciona y que los cálculos están bien hechos, no necesito el conjunto total. Entonces, la verdad que es súper interesante poder hacer muestras de nuestros datos, filtrar, crear columnas condicionales que sean dinámicas para darle ese valor y dinamismo a la hora de trabajar. Así es, y esa función que utilizaste para limitar el set de datos es aleatoria, ¿cierto? Toma datos aleatorios. Claro, pueden hasta, si quisiesen, pueden establecerle una semilla, que siempre se genere el número aleatorio a partir de determinado valor para poder replicar en el caso de que múltiples personas estén desarrollando, utilizar una semilla. Exacto.
Qué bueno. Luca, entonces tenemos una noticia para los que han estado participando. Tú nos traes un regalo el día de hoy, ¿cierto? Te voy a dar Sí, la oportunidad de que nos cuente de qué se trata. Esa noticia me agrada. bueno, el Y regalo, creo que antes de pasar el regalo, ah, Luca, creo que hay una pregunta. Kenny tiene una pregunta. sí, Kenny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué bueno tenerte hoy ¿Qué con tal? nosotros. ¿Cómo estás, mi estimado Gabriel? Luca, un gusto conocerte, un placer. Más que una pregunta, agradecer, ¿no? En general por el aporte que acabas de dar, Luca. La verdad que los parámetros no saben las posibilidades, es una llave maestra, ¿no? Que abre un montón de Ujú. puertas, de procesos dentro de Power BI. Y agradecerte porque esta sesión me ha abierto esa perspectiva, ¿no? Y me quedo con algo que mencionaste. Yo en lo personal he redescubierto Power Query y me he dado cuenta el Ujú. potencial inmenso que tiene, ¿no? Para lo que es el análisis de datos. Y me quedo con la frase que mencionas de que Power Query pues, es muy potente. Estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno, te digo que ahorita con esto voy manejando, pero voy atento ahí, lo suficientemente atento, ¿no? Claro, no puedo dar tanta atención. Pero Bueno, muy cuidado con bueno, los te agradezco parámetros de mucho. conducción. Ah, correcto, correcto. Tratá de Muchas no gracias, salirte de Luca. los parámetros de las líneas de la carretera, pero bueno, me alegro mucho que te guste, Kenny. Lo importante de esta sesión no es quizás mostrarle todo lo que se puede hacer, sino mostrarle lo suficiente para que ustedes se animen a descubrir todo lo que se puede hacer. Es lo más importante y conocer Power Query porque muchas veces lo tenemos como, es la parte fea de Power BI, es la parte que pongo clic, chau, cargar, Sí. guardar y nada más, pero puede haber mucho, mucho valor ahí. Ujú. Claro, claro que sí, muy de acuerdo contigo. Gracias, gracias por el aporte, mi estimado Luca. Un gusto conocerte y estamos en contacto, mi estimado Gabriel. Muchas gracias, amigo. Gracias, Kenny, a ti Gracias. por participar. Bueno, les mostramos el regalo, Sí, porque veo que están ansiosos. El regalo, que en realidad no va a ser un regalo, va a ser un premio. No es un regalo, va a ser un premio, ¿sí? Es una beca, un descuento, ¿sí? Para la diplomatura que yo coordino, ¿sí? Yo he creado esta diplomatura en Business Analytics, donde vamos a ver todo lo que podemos aprender en esta diplomatura. En esta diplomatura está pensada para ir de 0 hasta un nivel intermedio avanzado como analista y como científico de datos. Vamos a aprender cómo se gestiona una empresa con datos. Vamos a aprender de procesos de ETL, de Data Warehouse, de almacenamiento de datos con SQL, un lenguaje viejo, pero importante en el mundo actual y futuro. Vamos a hacer análisis estadístico con R aplicado a los negocios. Vamos a aprender inteligencia de negocios con Power BI. Y vamos a hacer ciencia de datos con Python, donde vamos a aprender aprendizaje automático, algoritmos de clasificación, regresión, agrupación, detección de anomalías, reglas de asociación y modelos lineales. Vamos a aprender un montón de cosas, tanto de un analista de datos como de un científico de datos. Esta diplomatura dura un año, ¿sí? Son 200 horas de clases presenciales más un montón de trabajos prácticos, ejercicios para hacer en casa, masterclass con invitados internacionales, etcétera, donde lo que vamos a hacer hoy va a ser sortear una beca del 20% de descuento. En realidad no es un regalo, un premio, como decíamos. Obviamente que esta diplomatura está sponsoreada por el mejor libro que existe sobre Power BI, Machine Learning, Python y R. Y los invito a ver la página web, pero sobre todo a ver quién se gana este fantástico premio. No sé, Gabriel, si quieres compartir tu pantalla y hacemos el sorteo, claro que sí. Vamos a preparar. Bueno, una de las herramientas que utilizo para hacer estos sorteos es Kahoot. Creo que muchos ya la han utilizado. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a preparar el juego.
Ya la tengo casi listo. No sé si saben cómo es la dinámica de Kahoot, pero ahorita se las muestro. Por lo pronto, vayan ingresando a esta opción que es https://kahoot.it. Vamos a ingresar a esta página bien corta para que podamos comenzar el juego. Ya les voy a mostrar cuál es el número PIN que vamos a utilizar. El número PIN aparece en pantalla. Se los dicto: 523-7703. 523-7703. Vayan ingresando aquí. En mi pantalla van a aparecer, bueno, cuando una vez usted ingresa, van a aparecer varias figuras en su pantalla, sea del celular o de la computadora. Y la pregunta va a aparecer en mi pantalla con las diferentes opciones. La opción A, B, C y D son 4 opciones que tienen un color diferente cada uno. Cuando usted ya elija cuál es su respuesta, elige entonces el color y la figura que considere como la respuesta correcta, y de esta manera entonces el software va a evaluar si usted respondió de forma correcta o incorrecta. Así que... O sea, Gabriel, que la pregunta la tengo que leer en tu pantalla y responder en la mía. Es correcto, así mismo. ¿Cuál es el PIN, mi estimado Gabriel? El PIN es 5237, te lo voy a poner aquí en pantalla. Y aquí Espero que haya estacionado, Kenny. Kenny va a frenar, no sé si va por la autopista, por dónde, pero debe ir con ganas de estacionarse. Y te lo recomiendo, Kenny, estacionate, no manejes y juegue a la vez. Claro, amigo, gracias. Bueno, ahí vemos que se van sumando. Sí. De igual manera, mientras se suman, quiero mencionar que esta sesión se las voy a compartir luego, ya cuando se transforme el video, para que les sea de referencia a muchas personas. Luca, esta sesión es digna de compartir porque creo que muchas personas sí se limitan al uso de Power Query, especialmente de los parámetros, pero esto que has mostrado sí eleva mucho más las cosas que se puedan hacer con parámetros. Tal cual, tal cual. Así es. Así. Bueno, dicho eso, entonces creo que estamos listos para jugar. Estos son los que son. Vamos entonces a mostrar, a ver, aquí tengo en mi pantallita, vamos a empezar. Yo les voy a leer de todas maneras la pregunta, las opciones, van a tener 20 segundos para responder hasta que ya respondan todos. Claro, acordémonos, Gabriel, que importa el tiempo en respuesta y haber acertado. No solo acertar, sino también el tiempo. Correcto. Se premia respuesta correcta, pero también velocidad de la respuesta. Muy bien. Entonces, a la cuenta de 3 empezamos. 1, 2, 3. Listos. La primera pregunta dice, si me quiero conectar a un archivo Excel, debo especificar ubicación. Opción B, ubicación nombre. Opción naranja, ubicación nombre hojas. Opción verde, nombre hojas. Ok. Muy bien, ahí tenemos la respuesta. 3 respuestas azules, 2 naranjas y pues 2 buenas. Vamos a ver. Aquí están los que van liderando la tabla. Son 5 preguntas, así que no se desesperen. Vamos a la segunda. ¿Preparados? Vamos pues. Si me quiero conectar a un archivo CSV, debo especificar ubicación y nombre. Opción azul, ubicación, nombre, delimitador.
opción naranja, ubicación nombre, origen de archivo, ubicación verde, ubicación nombre, origen de archivo. Ni la terminé de leer toda. Saben, creo que a veces si las leo lo puedo distraer, así que se las voy a dejar mejor en pantalla y ustedes las leen. Así se concentran mejor. Bueno, vamos a ver quién está liderando la tabla ahora. Mike sigue liderando la tabla. Muy bien. Alex va de segundo. Vamos entonces a la tercera pregunta. Solo leo la pregunta y ustedes leen las opciones para no distraerles. Ok, dice, Power BI puede conectarse a archivos JSON y o una página web. Ok, creo que ya respondieron todos. Igual le dejo el tiempo. Oh, muy bien. 5 respuestas, 3 afirmativas. Vamos a ver en qué cambia. Ok, Mike, vas imparable, Mike. Bueno, está muy bien. Vamos entonces para la cuarta pregunta. Aquí les leo la pregunta. Para crear un parámetro en Power Query, debo definir... Están fosforitos, como decimos. Yo la hubiera tenido que leer varias veces de todas maneras para asegurarme Bien, bien. No le está costando fácil. Y viene la pregunta más difícil de todas. Necesitan concentración. Concéntrense mucho para que la respondan. Vamos a ver la tabla cómo sigue. Mike sigue ganando la posición, pero Alex ahí le está pisando los talones. Vamos a ver. La última pregunta dice, qué difícil está. ¿Cuál fue el tema desarrollado hoy y cuál es el nombre del expositor? Ah, están claritos. Por lo menos esto es Bien. importante, Lucas, que no te cambiaron el nombre. Sí, Lucas Picasso también me gusta. Ah, sí, también lo puedes usar como nickname para las otras sesiones. Vamos a ver Genial. entonces. Y aquí tenemos al tercer puesto, mención honorífica para Jesús. Segundo lugar para Alex. Y el primer lugar lo ha ganado Mike Ramírez. Entonces, Luca, ahí tú te puedes... ¡Excelente! Buena. Felicidades, Mike. Te has hecho acreedor al 20% de descuento en la diplomatura que Lucas mostró. Así que ahí se ponen en contacto. Lucas, aquí escríbele, Genial. Mike. Mike, escríbele aquí en privado a Lucas para que tenga tu contacto y entonces así puedan comunicarse. Pásame tu correo, Mike. Genial, genial. Una noche de viernes muy interesante, compartiendo conocimientos, compartiendo información. Conversaba en la semana con una chica y me decía, en esta época, quien no aprende es porque no quiere, porque en la web encuentras muchas personas ofreciendo cursos gratuitos, haciendo sesiones de diferentes clases, de Excel, de Power BI, de análisis de datos. Estamos en una era diferente en el cual quedarte con tu conocimiento ya no es la moda, ahora está en que tú tienes que compartir para crecer. Creo que como comunidad siempre hemos crecido porque aprendemos los unos de los otros, el conocimiento colectivo. Y lo que has hecho hoy, Luca, es ayudar a otros a que conozcan no solo de parámetros, sino despertar curiosidad en que parámetros es mucho más que simplemente cambiar un valor. Lo has maximizado de forma tal de que nos llevamos para nuestras casas el deseo de poder aplicar esos ejemplos que nos ha mostrado, pero también hacer mucho más. Y de eso se trata las siguientes sesiones que vamos a estar viendo, pues, todos los viernes de
octubre también tienen que ver con Power Query. Así que espero que los asistentes de la sesión de hoy también se nos unan la siguiente semana y así pues podamos compartir cosas. Va a haber también regalos, va a haber muchas preguntas y vamos a compartir con otros profesionales también de la industria que tienen mucho que ofrecer. Lucas, de mi parte, gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Gracias por separar este tiempo para compartir con nosotros. Quisiera dedicarle unas palabras a los compañeros que han estado en la sesión, a aquellos que van a ver la grabación antes de concluir. Bueno, muchas gracias por participar. Lo más importante de esto es mantenerse todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí? Power BI, Power Query, Python, R, cualquier tipo de herramienta, código, lenguaje que utilicemos, cambia constantemente. Entonces, este tipo de eventos son impresionantes e imperdibles porque todo el tiempo tenemos que estar pensando ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? En Power BI o en cualquier otro tipo de herramienta que utilicemos. Así que un gusto de haber podido compartir con ustedes esta noche. Listo, entonces agradezco a todos por haberse unido a esta sesión. Les estaré compartiendo el video. Gracias. Nos vemos entonces el siguiente viernes. Saludos.